¿Has notado alguna vez cómo la vida cristiana está llena de paradojas? Un día oras con tanta intensidad que sientes que el cielo se abre sobre ti. Y al siguiente, apenas puedes pronunciar 2 palabras sin sentir el peso de la culpa o el desánimo. Esto no significa que tu fe está muerta, sino que estás viviendo la realidad del camino cristiano. Y aquí es precisamente donde radica la controversia. Muchos creen que ser cristiano significa vivir en victoria, sin tropiezos ni debilidades. Pero la Biblia nos muestra exactamente lo contrario. Incluso los gigantes de la fe lucharon con caídas, pecados y días de debilidad. La gran pregunta es, ¿cómo no rendirnos cuando la oración parece seca, cuando el pecado insiste en manifestarse y cuando la vergüenza intenta paralizarnos? Aquí es donde el Evangelio se revela en toda su belleza. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre por la gracia de Jesús. Se trata de comprender que el pecado es real, pero la victoria de Cristo es mayor. Que las luchas son persistentes, pero la fidelidad de Dios es aún más constante. Y si me acompañas hasta el final de este mensaje, descubrirás algo transformador. Caer no significa derrota. Al contrario, cada tropiezo puede convertirse en un paso hacia el crecimiento a medida que aprendemos a depender del Señor. Hoy profundizaremos en verdades bíblicas que cambiarán tu perspectiva sobre tus caídas, tus debilidades e incluso tus momentos de silencio ante Dios. La vida cristiana no es una línea recta de logros espirituales, como a algunos predicadores les gusta simplificar. De hecho, es más bien un camino lleno de curvas, altibajos inesperados. Hay días en que nos despertemos rebosantes de alegría, sintiendo la presencia de Dios tan cerca que casi podemos tocarla. Pero también hay días en que nuestras almas se sienten secas. Las oraciones no son más que palabras repetidas y nuestros corazones se agobian con cargas invisibles. Este contraste no es señal de fracaso, sino parte del verdadero camino de quienes siguen a Cristo. Si examinamos los Salmos, por ejemplo, vemos a David alternando cánticos de victoria y gritos de desesperación. En un momento dado, declara, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23:1. Y en otro clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», Salmo 22:1. Esta tensión demuestra que incluso hombres conformes al corazón de Dios han enfrentado días de luz y sombra. Lo que cambia no es la fidelidad del Señor, sino la manera en que percibimos la vida en diferentes escenarios. Y quizás te hayas preguntado, ¿hay algo malo en mí porque no siempre vivo en ese fuego del primer amor? La respuesta es no. Cristo mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos tribulaciones. Juan 16:33. Lo que necesitamos entender es que las épocas de alegría y de lucha son parte del mismo proceso de santificación. Cada altibajo moldea nuestro carácter, enseñándonos a depender menos de nosotros mismos y más del Señor. Y es precisamente en esta montaña rusa de fe que descubrimos la belleza de un auténtico caminar con Dios, donde la gracia se revela tanto en sonrisas como en lágrimas. Hay días en que tu corazón despierta de forma diferente. Doblas las rodillas y parece que todo el cielo se abre ante ti. Las palabras fluyen con naturalidad, tus ojos se llenan de lágrimas y sientes como si Dios estuviera sentado a tu lado, escuchando cada palabra con la atención de un padre. Son días en que la fe no solo mora en ti, sino que se desborda, afectando tu oración, tu adoración e incluso tu perspectiva de la vida. Estos momentos no son ilusiones, son recordatorios vivos de que el Espíritu Santo mora en nosotros y fortalece nuestro frágil espíritu. El profeta Isaías describió esta experiencia poética y profundamente.
Pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Se remontan como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Esta imagen del águila remontando el vuelo no es solo una hermosa metáfora, es una promesa de renovación. Dios sabe que nos cansamos, que nuestras fuerzas se agotan, pero también garantiza que quienes esperan en Él serán sostenidos con nuevo vigor, que no proviene de la disciplina humana, sino de la gracia divina. Y en estos días especiales, es como si todo el camino cristiano cobrara un nuevo significado. Las oraciones se sienten como conversaciones directas con el cielo. La lectura de la Biblia habla con mayor claridad y la confianza se vuelve natural. Sin embargo, es importante entender que estos momentos no son permanentes, son recordatorios, señales de que, incluso en medio de la debilidad, Dios nos provee de fe para seguir adelante. Y precisamente entonces surge una pregunta inevitable. Si algunos días están tan llenos de fuerza espiritual, ¿cómo lidiamos cuando ese vigor parece desaparecer repentinamente? Así como experimentamos días de plenitud espiritual, también enfrentamos días en los que todo parece demasiado oscuro y pesado. Incluso intentas orar, pero las palabras parecen atascarse en tu garganta y no llegan al techo. Tu corazón se agobia de ansiedad. Tu mente remueve viejos recuerdos y la culpa comienza a resonar como una voz constante. Es en este punto que el enemigo aprovecha para susurrar mentiras. Ya has fracasado bastante. Tal vez Dios ya no quiere saber de ti. Este tipo de pensamiento no es infrecuente y es precisamente por eso que la Biblia no oculta la realidad de nuestras fragilidades. Nos muestra que incluso hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos en los que parecía imposible seguir adelante. El salmista David lo expresa claramente cuando escribe: «Me estoy ahogando en deudas de pecados que ya no puedo soportar. Son como un peso muy pesado sobre mí». Salmo 38:4. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Es como llevar una mochila llena de piedras que se vuelve cada vez más difícil de sostener. En esos momentos, la tentación parece más fuerte que la fe misma, y la vergüenza intenta convencernos de que no somos dignos de acercarnos a Dios. Este es el engaño más peligroso, porque nos hace creer que nuestra debilidad es mayor que la gracia del Señor. Pero incluso en días de silencio, el Padre sigue presente, sosteniéndose cuando ya no tenemos fuerzas. La gran verdad es que estos días de debilidad revelan algo profundo sobre el caminar cristiano. No podemos hacerlo solos. Por mucha disciplina, fuerza de voluntad o esfuerzo que tengamos, nuestra fuerza siempre será limitada. Es precisamente en estos momentos que comprendemos la necesidad de depender totalmente de Cristo, quien es mayor que nuestros pecados, más fuerte que nuestras tentaciones y más fiel que nuestra perseverancia. Por lo tanto, los días de debilidad no son señales de derrota, sino recordatorios de que necesitamos al Salvador en cada detalle de la vida. Pero si el pecado insiste en perseguirnos, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo podemos lidiar con esta persistencia sin perder la fe? El pecado no es solo una fuerza externa que nos ataca de vez en cuando. Está dentro de nosotros desde que nacemos. No somos pecadores porque pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza. Esta es una de las enseñanzas más claras de la palabra de Dios. Nuestra condición humana fue corrompida por la caída de Adán, y desde ese momento todo corazón nace inclinado al mal. El problema, por lo tanto, no radica solo en las tentaciones externas, sino en lo que llevamos dentro. Y es precisamente por eso que, incluso después de la conversión, seguimos sintiendo la lucha constante entre el espíritu y la carne.
Pablo describe esta realidad en Romanos 7, 18, 19. Sé que el bien no reside en mí, es decir, en mi naturaleza humana, porque, aunque tengo en mí la voluntad de hacer el bien, no puedo obligarme a hacerlo, pues no hago el bien que quiero, sino precisamente el mal que no quiero hacer. Eso hago. Observe cómo no habla de algo externo, sino de su propia naturaleza. El pecado es persistente porque habita en nosotros y se manifiesta cada vez que intentamos vivir con nuestras propias fuerzas. Es como un veneno que contamina todo lo que tocamos. Y por eso necesitamos desesperadamente la obra redentora de Cristo en cada detalle de nuestra vida. Reconocer esta verdad no es motivo de desesperación, sino de realismo espiritual. Saber que el pecado habita en nosotros nos llama a vivir en constante vigilancia y dependencia de la gracia de Dios. Un verdadero cristiano comprende que no hay neutralidad. Si no nos guía el Espíritu Santo, fácilmente seremos dominados por nuestra vieja naturaleza. Esta conciencia nos libera del orgullo y nos enseña a clamar más por Cristo. Pero esta reflexión nos lleva a otro punto esencial. Si incluso el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu, reconoció esta batalla interna, ¿qué podemos aprender de su experiencia para afrontar la misma lucha? Cuando pensamos en el apóstol Pablo, inmediatamente imaginamos a un gigante de la fe, un predicador valiente, un plantador de iglesias, un escritor de cartas inspirado por el Espíritu Santo, e incluso alguien que enfrentó prisión y persecución sin negar a Cristo. Pero lo que a menudo olvidamos es que este mismo hombre también admitió una intensa lucha con el pecado en su propia vida. En Romanos 7:15 confiesa: no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero. Al contrario, hago precisamente lo que aborrezco. Estas palabras revelan que incluso los más grandes siervos de Dios no han escapado al conflicto interno entre la carne y el espíritu. Esta confesión impacta a muchos cristianos que idealizan la vida de fe como si estuviera libre de batallas tras la conversión. Pero Pablo, lleno del Espíritu, muestra la verdad. El pecado aún mora en nosotros, incluso después de haber sido regenerados. No describía la vida de alguien sin fe, sino la experiencia real de un creyente que deseaba vivir en obediencia y, sin embargo, sentía la debilidad de su naturaleza caída. Esto nos enseña que no debemos sorprendernos al enfrentar esta guerra interior. Después de todo, si Pablo la vivió, ¿quiénes somos nosotros para pensar que estamos exentos? Sin embargo, lo más hermoso es comprender que esta lucha no descalificó a Pablo como siervo de Dios. Al contrario, lo hizo aún más dependiente de la gracia de Cristo. Al exponer su debilidad, nos mostró que la verdadera madurez espiritual no reside en la ausencia de luchas, sino en la valentía de reconocer las propias limitaciones y aferrarse al poder del Evangelio. Esta realidad abre el camino para la siguiente reflexión. Si incluso Pablo confesó su lucha, ¿dónde podemos encontrar esperanza frente al peso diario del pecado? Si incluso Pablo, un hombre lleno del Espíritu y usado de maneras extraordinarias por Dios, reconoció su lucha contra el pecado, la pregunta natural es: ¿hay una salida para nosotros? La respuesta es sí. Y no reside en la fuerza de voluntad ni en una disciplina espiritual aislada, sino únicamente en Cristo. Él es nuestra esperanza viva, porque hizo lo que nosotros solos jamás podríamos lograr. Venció el poder del pecado y la muerte. No confiamos en nuestra propia fidelidad, sino en la suya. Esta es la buena noticia del Evangelio. No se trata de lo que podamos sostener, sino de lo que ya conquistamos en la cruz. La Biblia dice: pero la bondad de Dios es mucho mayor, y por eso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, trata a todos con bondad y los declara libres del pecado. Romanos 5:15. Observe cómo Pablo señala a Cristo
como la fuente de abundante gracia que vence la miseria del pecado. La esperanza del cristiano no reside en no caer jamás, sino en saber que siempre habrá perdón, restauración y renovación para quienes confían en Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y, a la vez, el buen pastor que carga sobre sus hombros a sus ovejas cansadas. Esta certeza nos sostiene cuando nos sentimos derrotados. Es como estar en un barco en medio de una tormenta. Por mucho que golpeen las olas y el agua se apodere de nosotros, sabemos que el capitán tiene el control. Cristo no solo nos salva del pecado, sino que continúa guiándonos diariamente por gracia. La esperanza reside en saber que, por persistente que sea el pecado, la obra de Cristo es mayor, más fuerte y más definitiva. Pero esta reflexión nos lleva a una pregunta práctica. Si tenemos esta firme esperanza en Cristo, ¿qué significa, en la práctica, caer y, sin embargo, no ser derrotado? En el camino cristiano, caer no es señal de que todo ha terminado. Es simplemente prueba de que somos humanos y aún llevamos nuestra naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. El problema no es tropezar, sino permanecer caído. La diferencia entre los justos y los malvados no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse de nuevo por la gracia de Dios. Proverbios 24:16 nos enseña: porque el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar, pero los impíos tropiezan en el problema y son derrotados. El texto no ignora la realidad de la caída, pero muestra que la victoria está en la restauración que solo el Señor puede proporcionar. Este principio es liberador, porque a menudo confundimos la caída con la condenación definitiva. El enemigo intenta atraparnos en esta mentira, diciéndonos que hemos fallado demasiadas veces y que ya no hay más posibilidades. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. La vida cristiana no es una carrera perfecta, es un maratón marcado por tropiezos y nuevos comienzos, siempre sostenidos por la mano de Dios. Con cada caída, Él no nos rechaza, sino que extiende su gracia para levantarnos de nuevo. Así funciona el Evangelio. Transforma nuestra vergüenza en aprendizaje y nuestros fracasos en un testimonio de restauración. Y aquí hay algo precioso. Cada vez que nos levantamos en Cristo, nuestra fe se fortalece. Caer nos humilla, pero levantarnos nos enseña a confiar menos en nosotros mismos y más en el Señor. La verdadera derrota no reside en pecar, sino en dejar de buscar la gracia que nos eleva. Por lo tanto, caer es parte del camino, pero permanecer caído no es el destino de quienes pertenecen a Cristo. Esta verdad nos lleva a un paso aún más profundo. Si caer no es el fin, ¿qué sucede cuando Dios mismo decide tomarnos de la mano y sostenernos en el camino? La belleza de la vida cristiana reside en que no caminamos solos. El mismo Dios que nos llamó es quien nos sostiene en cada paso del camino. El Salmo 37, 23, 24 dice: el Señor guía a las personas por el camino que deben seguir y se complace en quienes viven conforme a su voluntad. Si caen, no permanecerán caídos, porque el Señor los ayuda a levantarse. Esto significa que, incluso cuando tropezamos, la mano del Señor no nos abandona. Él no es como los hombres, que a menudo nos dejan solos en nuestros fracasos. Él es un Padre y nos sostiene firmemente de la mano para que no seamos destruidos por nuestra caída. Este cuidado de Dios nos recuerda que la vida cristiana no se trata de nuestra capacidad para mantenernos en pie, sino de su fidelidad para sostenernos. Imaginemos a un niño que aprende a caminar. Se cae innumerables veces, pero su padre o madre siempre está ahí para levantarlo, animarlo y ayudarlo a dar unos pasos más. Dios hace lo mismo con nosotros.
Cada tropiezo revela no solo nuestra debilidad, sino también la fuerza inquebrantable de las manos del Señor que nos levantan. Es en este ciclo de caídas y recuperaciones que aprendemos a confiar más y menos en Dios, en nuestra propia justicia. Y es precisamente esta seguridad la que nos impide vivir paralizados por la culpa. Saber que Dios está con nosotros, incluso cuando fallamos, nos llena de valor para continuar. Él no solo nos levanta, sino que también nos guía de vuelta al camino correcto. La promesa no es la ausencia de tropiezos, sino la presencia constante del Señor en cada detalle del camino. Esta verdad abre espacio para una reflexión aún mayor. Si Dios nos sostiene cuando tropezamos, ¿cuál es entonces la verdadera victoria que podemos experimentar en medio de esta lucha contra el pecado? La gran verdad del Evangelio es que la victoria sobre el pecado nunca fue resultado de la fuerza humana, sino de la obra de Cristo en la cruz. Pablo, tras confesar su lucha interna en Romanos 7, declara: «Miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, que nos libra por nuestro Señor Jesucristo». Romanos 7, 24, 25. Esta confesión es poderosa porque muestra que el camino a la liberación no reside en nuestras propias estrategias ni en la búsqueda de la perfección, sino en reconocer que Jesús es el único capaz de darnos la victoria. Él ya venció, y la victoria que experimentamos hoy es un reflejo de su victoria en el Calvario. Esto cambia por completo nuestra perspectiva de la vida cristiana. No andamos intentando acumular méritos para demostrarle algo a Dios, sino que descansamos en la obra consumada de Cristo. En la cruz, Él cargó con nuestra condenación, y por su sangre fuimos limpiados de toda maldad. Como está escrito en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él cumplirá su promesa y hará lo que es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esta es la seguridad de que no importa cuán sucios estemos, siempre hay perdón y restauración disponibles en Cristo Jesús. La victoria, por tanto, no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que ya tenemos un Salvador que ha vencido en nuestro lugar. Esto nos impide vivir aprisionados por la culpa y nos anima a caminar con esperanza. Jesús no solo perdona el pasado, sino que nos da fuerza para afrontar el presente y seguridad para el futuro. Es en esta convicción que descansamos. El pecado es persistente, pero la victoria de Cristo es definitiva. Y esta certeza nos lleva a un último paso importante. Si la victoria ya está garantizada en Jesús, ¿cómo podemos perseverar con valentía hasta el final, incluso en medio de las batallas diarias? La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un maratón que requiere constancia, disciplina y fe. Pablo escribe en Filipenses 1:6, «Porque estoy seguro de esto, que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esta promesa nos recuerda que no caminamos solos, sino que Dios mismo garantiza la continuidad de su obra en nosotros. Sin embargo, esto no nos exime de responsabilidad. Estamos llamados a perseverar, a seguir orando, leyendo la palabra y buscando la presencia del Señor, incluso en circunstancias desfavorables. La perseverancia es como un músculo que se fortalece con cada esfuerzo. Cuando persistimos en mantenernos firmes, incluso en los días difíciles, entrenamos nuestra fe para resistir las presiones de la vida. Hebreos 12:1 nos exhorta: corramos la carrera que Dios nos ha preparado sin desmayar. Esto significa que habrá obstáculos, contratiempos y momentos de cansancio, pero la orden es clara: no te detengas, no te rindas. Perseverar es más que una resistencia pasiva. Es avanzar con la mirada puesta en Cristo, confiando en que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y aquí reside la belleza del Evangelio.
La perseverancia no es solo fruto de nuestro esfuerzo humano, sino el resultado de la gracia que nos sostiene día tras día. Cuando creemos que ya no tenemos fuerzas, el Espíritu Santo nos infunde nuevo ánimo, recordándonos que no estamos solos. Con cada paso nos guía y nos fortalece. Por lo tanto, perseverar es esencial. No porque confiemos en nuestras propias fuerzas, sino porque confiamos en aquel que prometió completar la obra. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero en realidad es solo el comienzo de un cambio de mentalidad para tu vida espiritual. La Biblia deja claro que todos tropezamos, todos luchamos con el pecado, pero la diferencia radica en quién nos levanta, no la fuerza de voluntad ni la disciplina personal, sino la poderosa gracia de Jesucristo. Esto significa que no tienes que vivir esclavizado por la culpa ni paralizado por la vergüenza. Al contrario, puedes levantarte de nuevo cada vez que caigas, sabiendo que el Señor está a tu lado, tomándote de la mano. Y ahora quiero provocarte con algunas preguntas. ¿Hasta cuándo creerás la mentira de que estás derrotado? ¿Hasta cuándo dejarás que el peso del pasado te impida experimentar el perdón ya garantizado en la cruz? ¿Qué pasaría si hoy decidieras no medir tu vida espiritual por el número de caídas, sino por la certeza de que siempre puedes levantarte en Cristo? Piénsalo. Esta es la esperanza que transforma los fracasos en testimonios y las caídas en nuevos comienzos. Así que mi invitación es sencilla: persevera, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue buscando a Dios, porque Él aún no ha terminado de obrar en ti. Y si este mensaje te llegó al corazón, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con alguien que también necesite esta palabra. Juntos definiremos aún más la gracia y la verdad del Evangelio.